Buenas tardes. ¿Ahora se oye? Ahora. Es que pegarse aquí al micrófono pasa con los cantantes que tienen poca voz. Prácticamente se comen el micrófono. Bueno. Tengo el honor, el gusto, el placer de presentar a un gran amigo, profesor de la universidad, un gran experto en educación, conocedor del mundo educativo en todos los niveles, como digo, grandísimo profesor, muy apreciado entre sus alumnos de la Facultad de Educación. Ahí nos conocimos hace muchos años y tengo el gusto, el placer de constatar y de hacerles a ustedes la constatación de que lo de buen profesor, lo de hombre experto, lo de hombre conocedor de este mundo educativo, pedagógico, psicopedagógico, etc., además de otros saberes, el caso de Valentín Martínez Otero es un ejemplo clarísimo de eso que estoy diciendo. Además es asturiano, y hoy se nota aquí esta congregación asturiana que viene a arropar a su presidente de la Casa de Asturias, ahí tan cercana a nosotros, a esta mesa de Burgos. Yo estoy casado con una asturiana, así que algo de Asturias sé. Asturias manda mucho. Eso de que Asturias es España y el resto tierra conquistada, a mí, como burgalés, cuando llegué allí, es casi lo primero que me dijeron: ojo, cuidado, que esto es así, y en Asturias esto toma misa. Entonces, como digo, aparte de todo ello, Valentín Martínez Otero es un hombre muy generoso, colabora siempre que se le pide, de cualquier forma. Es un amigo, un gran amigo, y no he venido aquí a citar todos sus escritos, todos sus libros, todas sus obras académicas, pedagógicas, porque eso prácticamente aquí, por la conferencia, que van ustedes a ver y a observar, que saber sabe, que su conocimiento es profundo y que nosotros vamos a disfrutar con su conferencia. Y nada más, no quiero dejarle a él que sea el que nos ilustre en este campo de los valores. Hoy día, hablar de valores, la inmensa mayoría igual están pensando en los valores de la bolsa, del dinero, etc. Pero él nos va a hablar de los verdaderos y profundos valores de la sociedad, del ser humano y de todos nosotros. Nada más, y le doy la voz y la palabra a él. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento, Luis Arranz, amigo, compañero de la Facultad de Educación y de otros muchos encuentros. Don Luis Arranz, catedrático de Ciencias Sociales en el área de didáctica de nuestra facultad y además decano, que fue de la misma, y sinceramente para mí, de los que he conocido, el mejor decano que hemos tenido. Tengo que decirlo hasta el momento, el mejor decano. Es una satisfacción enorme estar en esta casa regional, Mesa de Burgos, que es una casa hermana del Centro Asturiano de Madrid. Efectivamente, como decía Luis ahora, estamos aquí al lado, 2 o 3 calles más allá, según avanza por Fuencarral o por Fortaleza. Ahí tienen también su casina a su disposición, porque es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Y hay que decir que la relación entre nuestras casas viene de hace muchos años. Recuerdo cuando el presidente fallecido, que descanse en paz, don Félix Pérez, nos dio
al menos una conferencia extraordinaria a la que yo asistí sobre los animales afectivos. Se refería sobre todo a animales de compañía, pero él lo tituló así, los animales afectivos. Y bueno, también recuerdo haber venido, yo como parte del público, a alguna conferencia, algún acto en esta misma casa. De manera que ojalá que retomemos esa colaboración, porque es fundamental, y más en estos tiempos donde se impone lamentablemente la división, de alguna manera las concepciones separatistas. Hay que promover una unión sin perder por ello nuestra singularidad, pero dando lo mejor de cada comunidad, de cada región, de cada provincia, de cada pueblo, en aras de ese pueblo común que es el pueblo español y, como no, el pueblo. Muchas gracias también al presidente de la Casa Regional Mesa de Burgos, don Teodoro Alonso de Miguel, y a todos los miembros de su junta directiva, algunos de los cuales he saludado, y por supuesto también del Centro Asturiano, amigos de la facultad, el profesor José Ángel, el secretario general de la Casa de Burgos, el presidente adjunto, otros muchos, secretaria general también de nuestro centro, y especialmente quiero hoy también añadir y saludar y agradecer la presencia de los muchos alumnos de formación profesional de dos módulos que, acompañados por sus profesores, singularmente por el profesor Dionisio, pues aquí están, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, según reza en esta proyección, vamos a hablar de la educación en valores, un reto de nuestro tiempo, y después trataremos de complementarlo con un coloquio. Hay que decir que la discusión sobre los valores se retrotrae a los inicios, a los albores de nuestra cultura occidental, y quizá haya que situar el origen de la preocupación educativa nada menos que en Sócrates. Sócrates, el preguntón, el irónico, porque de alguna manera siempre se interesó por descubrir la verdad. Una palabra de gran enjundia. Por el contrario, los sofistas no buscaban una verdadera sabiduría, aunque ha habido grandes sofistas, sobre todo en retórica, Gorgias, Protágoras, etc. Se centraban más bien en conquistar el conocimiento, en la transformación de los discursos, en la persuasión, pero no en la verdad en un sentido auténtico. Quizás sea Platón, el de las anchas espaldas, de ahí el nombre, el seudónimo de Platón, de las anchas espaldas, el que lleva a la más alta expresión esta preocupación de Sócrates. Y más allá de esta referencia histórica, por otra parte necesaria en nuestra cultura occidental, pues podemos decir que en el siglo XIX surge una ciencia concretamente sobre los valores. Es la axiología que viene precisamente de axios, digno, lo que tiene valor, y logos, logía, ciencia, tratado, estudio, el estudio de los valores. Una ciencia que en nuestros días asume un renovado interés, quizá por la preocupación y por la controversia suscitada en lo que se refiere a los valores. ¿Pero qué se entiende por valor? Ahí he puesto una definición provisional. Lo importante de esta conferencia es que reflexionemos y que luego profundicemos cada uno en función de las fuentes disponibles o de las conversaciones o de su propia experiencia, etc. Por valor podemos entender una cualidad de algunas realidades que las hace estimables. El valor nos informa de la excelencia de algunas realidades, y esto puede referirse a conductas personales, a conductas humanas, pero también a situaciones últimas de la realidad. Por ejemplo, la justicia como valor, la paz, la libertad y, por supuesto, según decimos, también determinadas conductas ya concretas, para no pensar en abstracto, como puede ser el comportamiento justo, el comportamiento generoso, el comportamiento convivencial,
social o pacífico de determinadas personas. El valor expresa la significación que las personas otorgan a determinadas acciones, metas o fenómenos, lo que explica que regule y guíe nuestro comportamiento de una forma explícita, es decir, bien patente, visible, o de una forma implícita, a veces de modo inconsciente, sin saberlo, pero en función de esos valores o antivalores, según los casos, pues en gran medida se explica nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de comportarnos. De manera que fácilmente se advierte la importancia que tiene este tema, el de los valores, para la educación, el fomento, la promoción de los valores, y que haya un cierto consenso en torno a cuáles han de ser cultivados, promovidos desde la escuela o desde la educación en un sentido amplio. Ortega y Gasset, en un opúsculo, en un librito denominado Introducción a una estimativa, ¿qué son los valores?, dice que no nos contentamos con percibir, con analizar, con ordenar y explicar las cosas con arreglo a su ser, sino que las valoramos. Y de hecho en el lenguaje se advierte esta valoración. Por ejemplo, decimos de algo que es bueno o malo, que es mejor o peor, etc. Y el filósofo madrileño, Ortega, se animó a establecer distintas categorías de valores. Por ejemplo, los valores útiles, como puede ser la capacidad, la eficacia, valores de salud o vitales, valores intelectuales, espirituales, morales, estéticos y religiosos. Es de destacar que cada época y cada pueblo parecen haber sido más sensibles a unos valores que a otros, y en algunos momentos incluso parece que lo que se ha impuesto es una insensibilidad, una ceguera frente a determinados valores. Nosotros creemos que también es necesario rastrear las líneas valorales, las líneas axiológicas en las políticas educativas, y después veremos algo sobre esta temática, sobre las políticas educativas. Para una mejor idea de qué son los valores, identificamos algunas de sus características, como podrían ser, por ejemplo, el hecho de que los valores son apetecibles, y es que realmente los valores no dejan indiferentes a las personas. Con arreglo a la excelencia que les corresponde, son dignos de despertar esa apetencia. Los valores además tienen una polaridad, y es que a cada valor acompaña un antivalor. Así, por ejemplo, pues la justicia, encontramos la injusticia, la libertad, la opresión, la valentía, la cobardía, y a todos, en fin. La materia o contenido peculiar y privativo que nos permite, según acabamos de ver y como haremos también a continuación, hablar de valores morales, de valores estéticos, de valores éticos, de valores trascendentales, religiosos, espirituales, económicos, etc. La referencia, el requerimiento, porque ciertamente los valores llevan una carga de exigencia que hacen que de alguna manera no nos quedemos indiferentes, sino que demandan un compromiso, una implicación a las personas respecto a los mismos. Encontramos también una referencia al sujeto, y es que en última instancia, sin negar la objetividad del valor, este es un tema no resuelto, si los valores son objetivos o subjetivos, pues hay que reconocer que en última instancia es el sujeto, somos las personas los que estimamos o identificamos unos determinados valores, pero eso tampoco impide reconocer la excelencia de determinadas conductas o realidades con independencia de que las personas seamos capaces de distinguirlas en su estimación. Jerarquía, porque hay valores superiores a otros. Es verdad que la jerarquía de valores, la tabla de valores, puede variar entre las personas. Dice la canción salud, dinero y amor. Otros pueden considerar que primero ha de estar el amor, después la salud, o a la inversa. De manera que no hay
tampoco una unanimidad en torno a esta superioridad e inferioridad de los valores. La gradación muchas veces depende del sujeto. Sistema, porque realmente los valores están relacionados unos con otros y esto permite establecer grupos y cierta sistematización, ciertas categorías. Y dado que nos trae aquí una conferencia sobre la educación de los valores, tenemos que decir que la pedagogía no puede ser ajena a los valores. La pedagogía es la ciencia mater de la educación, es la ciencia principal, no la única de la educación. Y si renuncia a los valores, pues queda en gran medida desnortada, queda absolutamente desenfocada y empobrecida. Los valores, según decíamos hace un momento, explícita o implícitamente, están siempre presentes en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, también en nuestras instituciones, en nuestros centros escolares, ya sea de forma explícita, por ejemplo, a través de los documentos, el reglamento de régimen interno, los proyectos de convivencia, o implícitamente en los valores que se viven, en cómo se vive a través del ambiente de las instituciones. Y esta dimensión invisible, implícita de los valores es importantísima, porque muchas veces nos encontramos con una manifiesta incoherencia, incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. De manera que hay que procurar, como es bien sabido, por parte de toda la educación, y hablamos de la educación familiar, de la educación escolar y de la educación social, que tanto nos ocupa en nuestras facultades y en nuestras profesiones. Yo en los últimos años, por motivos de planificación, exclusivamente doy clase en el grado de educación social. Es una especie de educación extramuros, fuera de los recintos escolares en gran medida. También pueden estar en la escuela, como ayer mismo revisaba, por supuesto, pero muchas veces nos los encontramos atendiendo a colectivos vulnerables, etc. Pues en toda educación es necesario que haya una coherencia entre lo escrito, vamos a decirlo así, y lo que se hace, los ambientes que promovemos. De otra manera, un flaco servicio se hace a las personas y peor servicio a aquellos que son más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Pues generalmente los menores. ¿Por qué? Porque tienen menos capacidad que ellos. Esto es fundamental. De manera que estamos todos llamados a promover ambientes comprometidos con los valores. Nos animamos también a presentar una personal, una particular categorización de los valores, todo lo provisional que se quiera y que enlaza de modo general con los contenidos de la enseñanza y con otras muchas clasificaciones, porque aquí tenemos que alejarnos de esa actitud de ananismo, es decir, de creernos que somos el origen de algo, pero realmente a partir de la reflexión, de la revisión bibliográfica, etcétera, pues me he animado a distinguir de forma provisional, como digo, estos valores. Valores intelectuales. Los valores intelectuales o cognitivos que están presentes en todas las asignaturas, porque de alguna manera tiene que haber un compromiso con el saber, con el conocimiento, en todas las materias, sea historia, sea matemática, sea literatura, cualquier materia. Esto es indiscutible. Y que exige pues, una apertura continua al conocimiento, al saber. Valores artísticos o estéticos, que hablan de la sensibilidad hacia la belleza, belleza cultural o natural, y además tiene que ver con la capacidad pues, de difundir esa belleza y de crearla. Hay que cultivar esta dimensión. Qué pena que en muchas ocasiones, el otro día alguien se quejaba, no recuerdo dónde, de que todavía la música pues sigue siendo bastante pobre en los programas escolares y otras asignaturas de carácter artístico. Esto es verdaderamente penoso, ¿no? Porque sí en mi época así ocurría, pero yo creí que esto se había corregido en gran medida. Muy bien. Valores éticos, morales, aunque haya distinción entre la ética y la moral, pero a los efectos de lo que nos ocupa valen como sinónimos, aunque la ética se reserva para la reflexión, para la ciencia de la moral, y la moral entendida como ese comportamiento inclinado hacia el bien, o todo lo contrario, hacia el mal. En términos estos,
mayores que realmente nos enzarzarían en una discusión interminable. La libertad como valor ético, el respeto, la justicia, la responsabilidad, la dignidad de la persona. ¿De qué persona? Pues de toda persona, de la mujer y el hombre, de la persona con diversidad funcional y sin ella, del alto y del bajo, del menor y del mayor, del negro y del blanco. A todos se extiende esta dignidad de la persona. Valores trascendentales, espirituales y religiosos. Y aquí podríamos hablar, si realmente queremos promover una sociedad plural, ahora veremos qué límites tiene, o qué condiciones ha de tener esa sociedad plural, pues debemos hablar de un diálogo interreligioso, debemos hablar también del respeto a la diversidad de creencias, debemos hablar igualmente de la apertura a la trascendencia. Si no hay una apertura a la trascendencia, ¿qué actitud religiosa verdadera puede haber? ¿O qué agnosticismo o qué ateísmo verdaderos puede haber? Debe cultivarse esa apertura a la trascendencia. Como decía Pinillos, la mente humana es capaz de habérselas no solo con lo que hay, sino con lo que puede haber, y necesariamente tiene que haber esa apertura previa para después posicionarnos. Pero decimos que en una sociedad plural tienen que darse unas condiciones. Esas condiciones pasan por lo que ahora, desde la filosofía de la moral y desde la filosofía política, etcétera, se ha dado en llamar pues una ética mínima, sin la cual va a ser imposible el entendimiento. Es necesario el respeto a unos principios éticos básicos en las sociedades plurales que están recogidas en nuestras cartas magnas. Hablo de los países europeos, y no solo europeos, también occidentalizados, podríamos decir. Valores afectivos o emocionales, que tienen que ver con la identificación, la expresión y la canalización de los fenómenos afectivos, especialmente de los más importantes. Me refiero a los sentimientos, a las emociones, a las pasiones y a las motivaciones. Esto es fundamental que se tenga en cuenta, y también tiene que ver con el cultivo de la cordialidad, de cor cordis corazón, que está llamada a promoverse en todo tipo de ámbitos, también en el laboral. El fomento de la autoestima y de la empatía, si se quiere, igualmente. Valores socioculturales, promoción de cuanto favorece la convivencia, la sensibilidad y el despliegue de las realizaciones humanas, realizaciones, por supuesto, científicas, técnicas, artísticas, en nuestras sociedades y en nuestras instituciones escolares, plurales y complejas. Y también un reconocimiento de la diversidad, que es importante. Valores físico-deportivos, atención a la persona en su integridad. Desde luego se atiende a la corporeidad, pero no se puede prescindir de la unidad de la persona, de los aspectos psíquicos, porque si no sería una especie de atención de tipo mecánico. La atención al cuerpo ha de ir en beneficio de nuestra unidad personal. Somos seres, como es bien sabido, psicofísicos, psicosomáticos, soma es cuerpo, en griego, psicocorporales. Esto es muy importante que se cultive, y además en función de las necesidades y de las características de cada cual. No se puede pedir lo mismo al niño de 7 que a la persona de 70, pongamos por caso. Valores económicos, consideración responsable de los aspectos materiales de la vida humana, compromiso con una economía, podríamos denominar, social. Recuerdo cuando nos dio una conferencia magistral hace pocos años el eminente economista Juan Velarde en nuestro centro asturiano, y hablaba, por ejemplo, ahí está la separata, disponible para el que quiera consultarla en nuestra web, de la Escuela de Friburgo, como una referencia que ya en el siglo XX, en la primera mitad, pues de alguna manera planteaba medidas de intervención del Estado cuando se pusiera en peligro la dignidad humana, porque de otra manera una economía desenfrenada o unos planteamientos económicos desenfrenados pueden conducir al caos
y a los abusos. Este es un planteamiento, como todos, para la reflexión. Es lo que se conoce en algunos casos como el ordoliberalismo. La percepción de los valores a veces cambia significativamente según la cultura en la época. Algún autor ha dicho que los valores no son de ningún tiempo ni de ningún lugar, que son utópicos y ucrónicos, y por lo mismo podríamos decir nosotros que son pancrónicos, de todo tiempo, perennes, y pantópicos, es decir, de todo lugar, dada su ubicuidad de los valores. Pero es verdad que cada etapa histórica es más sensible a unos determinados valores que a otros. Y debemos preguntarnos por el papel de los valores en las políticas educativas, que condicionan el rumbo de lo que acontece en nuestras aulas, pero también del comportamiento personal y social. Condicionan, no digo que determinan. Estas políticas en general parecen ser cada vez más conscientes de determinados problemas y desafíos, como la diversidad que hay en las respectivas naciones, algo que es fuente de riqueza, siempre que no se malinterprete, por supuesto. También del fenómeno de la violencia, que es polimorfo, asume muchísimos rostros. La violencia no es exclusivamente física, puede ser psíquica, puede ser estructural, puede ser simbólica, puede ser cultural. Hay muchas formas de violencia. Por supuesto también del problema medioambiental, en gran medida problema generado por el ser humano. Pues de esto se están haciendo cargo las distintas políticas educativas. Me he interesado y lo he incorporado a esta conferencia porque estoy haciendo un estudio, todavía no lo he terminado, sobre los sistemas educativos iberoamericanos. He incorporado también a España y a Portugal. Y esto pasa por revisar leyes educativas y espacios web de los respectivos ministerios o bien organismos relevantes en cualquier caso. Pero de alguna manera tenemos que decir que todos estamos llamados, en mayor o menor cuantía, a hacer lo posible por agitar los valores. Los valores en la política educativa cumplen al menos una triple función. Una función, por un lado, cimentadora, porque sirven de base a los procesos educativos. Una función también orientadora, porque guían las acciones hacia determinados fines. Y una función evaluadora, porque animan a calibrar en qué medida se están alcanzando o no esos valores. Asistimos a grandes transformaciones socioculturales y muchas personas en estas circunstancias experimentan desorientación, lo que se llama desorientación axiológica. En otros términos podría ser equivalente la crisis de valores. No hay más que abrir los informativos, leer un periódico, a veces ni siquiera es necesario porque lo vivimos en nuestros círculos más próximos, acaso en la familia, en nuestros centros de trabajo, en la calle, en todos los ámbitos. ¿Y en qué medida los valores pueden contribuir a eliminar las grandes desigualdades existentes y a solucionar graves problemas sociales, políticos y económicos? Preguntas como esta, de alguna manera, nos hacen reflexionar sobre esa política educativa. Los valores son inherentes a la verdadera educación. Hay quien piensa que son o se deben dar, cultivar los valores exclusivamente en la familia. En la familia, por supuesto. ¿Por qué en la familia? Porque es la primera y más importante institución educadora. Pero la escuela no puede renunciar a los valores, porque si no, no es una verdadera educación. Será, en el mejor de los casos, una enseñanza, algo meramente cognitivo. Pero ya está bien establecido desde hace muchas décadas atrás la entreveración, esto es, la imbricación entre aspectos de índole intelectual, cognitivos, entre aptitudes, con P en este caso, y también entre los valores, que se han de trabajar cambiando lo que proceda según los niveles, y además en toda la educación, en toda la educación. No podemos en una sociedad dar la espalda al nosotros, ni a un entramado de valores.
a un armazón axiológico. La educación es la senda principal para el desarrollo de las personas y de los pueblos. Valores que son todo lo polémicos, todo lo controvertidos que queramos, al menos algunos, especialmente si se trata de valores éticos, pero que es necesario clarificar y cultivar. La política debe hacerse cargo de esta aspiración de valores, que pasa también por construir estructuras éticas consistentes y por implicar a las personas, a los ciudadanos, en su cultivo y difusión, y sin pasar por alto el papel del Estado. El otro día en una conferencia, pues un amigo nuestro hablaba de que el Estado no tiene que ser un profesor, efectivamente, no tiene que ser profesor, pero tiene que ser garante de los derechos y libertades de todos, y uno de ellos es el derecho también a la educación. Si lo que se extiende es el individualismo, el subjetivismo, fácilmente llegamos al todo vale, y evidentemente no todo vale. Un planteamiento así nos lleva a eso, al relativismo moral, a la doble moral, que no es que uno tenga mucha moral, es justamente lo contrario, que carece de moral, porque aplica el rasero que mejor le viene en cada momento. En el otro extremo se encuentran los que defienden el objetivismo de los valores. Y realmente esta posición también debe moderarse, porque puede conducir a dogmatismos. Nosotros proponemos eso, un equilibrio, un armazón moral superador del antagonismo entre el subjetivismo, que todo quede dependiente del sujeto, y del objetivismo, un equilibrio. Un andamiaje impulsor de intersubjetividad, esto es, de relación interpersonal, de encuentro, de convivencia, donde sea posible la saludable afirmación de la personalidad y también el desarrollo de la comunidad. Incluso en alguna ocasión nos hemos referido a la sociedad educadora. Es educadora nuestra sociedad para exigir la responsabilidad que han de tener los distintos actores, los distintos agentes, los diferentes escenarios en los procesos educativos amplios. Nos referimos a los medios de comunicación, a instituciones como la Iglesia, al propio Estado, a la escuela, evidentemente, a la familia, etc. Muy bien. Las dos grandes cosmovisiones que principalmente en la actualidad condicionan las políticas educativas de los países democráticos son el liberalismo y el socialismo. Pretendo ser, con esta exposición, meramente descriptivo y no entrar a valorar. El liberalismo es un concepto complejo que ha ido aglutinando tendencias diversas. Unas son más conservadoras y otras más sociales. Más allá de las contradicciones y de las interpretaciones en torno al liberalismo, en el núcleo del mismo lo que hallamos es la noción de libertad. Libertad en todos los ámbitos, por ejemplo en el político, en el económico, en el cultural, en el social, etc. El liberalismo rechaza el monopolio del Estado en el control del sistema educativo y en la extensión y democratización escolares, al tiempo que ampara la libertad de enseñanza. El destacado papel atribuido a la enseñanza privada en las concepciones liberales puede conducir a centros educativos de élite, se ha señalado. En su versión extrema nos topamos con el neoliberalismo. El neoliberalismo es criticado sobre todo por su economicismo, por considerar la escuela como una mera organización al servicio de la productividad, del rendimiento, del mercado y, en definitiva, de una ideología que empuja a competir. Desde la perspectiva neoliberal, la educación sería un instrumento del mercado
y por consiguiente se potenciarían ciertos valores como el individualismo, la competitividad mal entendida, que a veces lleva a la rivalidad feroz, el consumismo en perjuicio de la solidaridad, la cooperación, en perjuicio también de la cooperación y de la solidaridad, como hemos dicho, o del consumo responsable. El credo neoliberal establece un rumbo educativo marcado por el interés, el lucro, el emprendimiento, la privatización, el rendimiento, el éxito y hasta una desigualdad excluyente. Sobre todo, son críticas que se formulan a esta concepción. Ahí hemos puesto esta imagen donde se ve el tránsito desde una escuela infantil, secundaria, etcétera, hasta llegar a la facultad, donde algunas personas, pues, de acuerdo a esta perspectiva crítica del neoliberalismo, pues quedarían absolutamente excluidos del sistema y de todo. Veamos qué sucede en el caso del socialismo, una noción, por supuesto, igualmente compleja, que no es en modo alguno uniforme. Aquí queda entendido como una ideología, según figura en la proyección, un movimiento político y un sistema que propugna la propiedad y gestión colectiva de los medios de producción en beneficio de la distribución social de los bienes. Desde luego es fácil advertir la gran distancia que hay entre concepciones socialistas, desde algunas, vamos a decir, extremas, que son propias de regímenes comunistas, hasta otras concepciones, como ocurre por ejemplo con la socialdemocracia, que se hallan cerca de las tendencias liberales de corte social. La educación socialista es un instrumento al servicio del cambio social, lo que requiere una considerable intervención del Estado sobre el sistema educativo. Se opone a la que podríamos denominar una educación capitalista, neoliberal o burguesa. Los postulados ideológicos socialistas se han esgrimido para criticar la desigualdad social, los abusos de clase, la opresión, la alienación, el elitismo, la mercantilización, etc. La escuela socialista se constituye así en una institución crítica y transformadora de la realidad social, según propugnan sus defensores. En la actualidad, ya que hemos hablado también de la versión extrema del liberalismo, el neoliberalismo, veamos pues una concepción actual, revisada del socialismo, como es el llamado socialismo del siglo XXI, que se ha ido extendiendo sobre todo por América Latina, principalmente abanderada esta concepción por Hugo Chávez, y después por otros presidentes, por otros líderes de distintos países, aunque no fue acuñado en América Latina, sino en Alemania en el año 1996 por Stefan. Desde la perspectiva de esta concepción, de este socialismo del siglo XXI, la educación es un quehacer transformador. Es una concepción revolucionaria, por supuesto, y lo que se trata de impulsar es la concienciación, como se diría en América, la concientización, un término que a mí me gusta especialmente, la concientización individual y colectiva para que emerja un hombre nuevo. Este socialismo se presenta, de acuerdo a sus defensores, como la alternativa real frente al neoliberalismo. Bueno, no podemos dejar de concluir, como figura ahí en la proyección, que las ideas de los partidos liberales y socialistas más moderados y más democráticos, según se encarnan en Occidente, pues de alguna manera han contribuido al desarrollo de nuestras sociedades e incorporan valores de raíz social que se asumen actualmente como propios de los sistemas democráticos. ¿Y qué valores precisamos tras este repaso? Pues me he acercado a la ley española, concretamente a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, promulgada durante el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Liberal, Conservador, Partido Popular, y algunos de los valores que se explicitan en la ley son la libertad, el pluralismo, los derechos humanos,
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. Valores, en suma, que sustentan la democracia y los derechos humanos. Qué lástima, por otra parte, que con la llegada de cada partido, al menos en España, al poder, pues al gobierno, pues se cambie continuamente de leyes y estemos asistiendo a ese vaivén legislativo tan desconcertante. Ojalá se pudiera establecer, como ya hace años proponíamos, un pacto también en materias tan importantes. En Portugal, nuestro país hermano más cercano, pues António da Costa, secretario general del Partido Socialista, es el primer ministro de Portugal desde noviembre de 2016. Hemos indagado en la ley, que ahí figura, Ley de Bases del Sistema Educativo, pero fue promulgada hace más de 30 años. Algún artículo crítico en torno a esta ley dice, y yo creo que no le falta razón, que puede estar obsoleta en algunas cuestiones. Como quiera que sea, esta ley señala la necesidad de preparar al educando para una reflexión consciente sobre los valores espirituales, estéticos, morales y cívicos. También para promover la realización individual en armonía con la sociedad. En el texto se plantea desarrollar el conocimiento y el aprecio por los valores permanentes de la sociedad y de la identidad, la lengua, la cultura portuguesa. Es algo que debiéramos hacer todas las naciones, sin excluir, por supuesto, los valores y la cultura de los demás pueblos. De cualquier modo, en la actual página de la Dirección General de Educación portuguesa encontramos diversas áreas temáticas, ya de una manera más reciente, que son indicativas de valores. Por ejemplo, se habla de la dimensión europea de la educación, de la pertenencia a Europa y al mundo, de la prevención de riesgos y de la resiliencia. Este es un concepto curioso que incorpora esta Dirección General de Educación. La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para superar hechos a menudo traumáticos, incluso salir fortalecidos. También menciona la participación, la educación financiera, también es curioso, el desarrollo sostenible, la conciencia ambiental, el consumo responsable, la seguridad y la paz, la interculturalidad, la igualdad de género, el emprendimiento, la salud y el bienestar, tanto físico, mental como sociales. Es decir, que vemos muchas veces desde estas posiciones moderadas, liberales y socialistas, una convergencia en los valores que son comunes. Y ya que hablamos de nuestros países, ya que hablamos de Europa, por ejemplo, pues pensemos en las raíces grecolatinas y judio-cristianas, base cultural de Europa. La consolidación de muchos valores no siempre resultó fácil. Hay que pensar que la historia de Europa y la historia de la humanidad es, en muchos casos, una historia de guerras. Se ha escrito con sangre, no terminaba una página, valga esta metáfora, pero era una realidad, ya se iniciaba otra guerra. Pues verdaderamente hay que poner como ejemplo de valores nacidos también en Europa, cultivados en Europa, exportados al mundo, la solidaridad, la tolerancia, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia. Palabras que, si recordamos a Valle Inclán, son divinas palabras, pero esperemos que también tengan el compromiso suficiente con ellas, ¿no? Porque de otra manera serían una especie de significantes sin significado, vacíos. En el preámbulo del Tratado de Lisboa, uno de los que más sirve de fundamento a la Unión Europea, se reconoce, cito textualmente, la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Y más adelante se dice, la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, de nuevo el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Pues bien, valores en definitiva que han de tenerse en cuenta
a la hora de fijar las políticas educativas de los Estados miembros. Los valores tienen que ser reconocidos, asumidos y aceptados conscientemente. Lo contrario sería dogmatizar. Lo contrario sería imponer unos valores y realmente sería una contradicción con esta educación que decimos defender y que estamos propugnando. Pero es verdad que en una sociedad plural, como acabamos de decir, hay ciertos valores que son muy controvertidos. Por ejemplo, los religiosos. Y en este sentido, repito, que el Estado, no tiene por qué ser un profesor, pero el Estado, desde el funcionario más alto al más modesto, tienen que cumplir con sus obligaciones, o tenemos que cumplir con nuestras obligaciones también. Y el Estado tiene que ser garante de los derechos y libertades de todos, para que cada cual elija la educación que quiere con arreglo a sus convicciones. El papel del Estado es el de organizador imparcial del ejercicio de las diversas convicciones y religiones en una sociedad democrática, en la que por supuesto hay valores compartidos, y nos referimos de nuevo a esa base ética mínima sin la cual se torna imposible o muy difícil la convivencia. En un librito mío de 2014, 10 criterios para encontrarnos, incluí otros tantos valores: afectividad, apertura, cultura, empatía, justicia, etc. Y también trabajo. Hoy pues voy a hacer una selección también y me voy a quedar con uno, principalmente en atención al aviso que me hicieron pues estos dos grupos que nos acompañan, de alumnos de formación profesional, que tanto agradezco, y voy a quedarme con el trabajo. El trabajo en cuanto valor. El trabajo que es un bien escaso. Y ahí he puesto unas imágenes. Realmente en la historia de la civilización occidental el trabajo se ha asociado al dolor. Incluso en la Biblia descubrimos aquella frase de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lo que representa esta imagen es nada menos que el tripalium. Etimológicamente, trabajo viene de tripalium, esto es, 3 palos, 3 maderos que servían para azotar o para castigar al que no trabajaba lo suficiente, o al reo, que supuestamente no rendía lo que se había establecido. A partir del siglo XVI el trabajo comienza a dignificarse en el mundo occidental, y hoy lo que más mortifica es justamente no trabajar. Tenemos que citar esto, no trabajar. He puesto ahí una imagen de esa película genial del genio Charles Chaplin, Charlot, Tiempos modernos, que ya se retrotrae a la primera mitad del siglo XX, debe de ser del año 30 y tantos, pero bellísima, magistral, donde realmente nos critica pues ese trabajo enajenado, ese trabajo de desconsideración, deshumanizado, que es el trabajo taylorista, por referencia a aquel ingeniero que era Taylor, donde uno es una mera pieza de un engranaje, básicamente, ¿no?, de las cadenas de montaje. Muy bien. Pues de alguna manera, como digo, lo que hoy más daño hace es no trabajar. No trabajar, y el desempleo, ya sea porque no se encuentra un primer trabajo, como ocurre a algunos de nuestros alumnos, ya sea porque se pierde el que se tiene. En España el número total de desempleados, según datos del 26 de abril que he revisado, procedentes del Instituto Nacional de Estadística a partir de la encuesta de ocupación activa, es de 3.796.000 parados. La tasa de paro se sitúa en el 16,74% de la población. Y en el caso de los jóvenes, entre 20 y 24 años, la mayor parte de nuestros alumnos de la facultad, pues es del 32,37%. Claro, ellos están estudiando, pero hay otros muchos que están en edad de trabajar y realmente el desempleo es mucho mayor. De todos modos, los datos son mucho mejores que hace unos años, también hay que decir. La noción de trabajo puede analizarse desde una vertiente interna y externa también. El aspecto interno subjetivo se refiere a pensamientos, a sentimientos y a valores que tienen las personas, que tienen los trabajadores en torno a la actividad que realizan. En general, se puede realizar la actividad laboral con placer,
o con displacer, con disgusto. La mayor o menor satisfacción depende sobre todo de la personalidad del trabajador, del tipo de trabajo y de las condiciones en que acontece. En el aspecto externo, el trabajo es una actividad que produce un resultado, una modificación visible de la naturaleza. De acuerdo con esta dimensión externa, la realidad material experimenta una transformación. El trabajo genera un producto, sea corporal, realizado corporalmente o intelectualmente. Al acercarnos al concepto actual de trabajo, procede a integrar las dos vertientes, de manera que se vea como algo perfectivo y también productivo. Queremos decir con esto que en lo posible el trabajo debería contribuir al desarrollo personal. Es verdad que hay unos trabajos que son mucho más mecánicos, mucho menos apropiados para el disfrute, para la realización personal. Quizá ello se pueda compensar también con una retribución mayor, por ejemplo. Y desde luego hemos de pensar en la vertiente ética y social de todo trabajo. El trabajo como distintivo del ser humano. Desde una perspectiva humanista, el trabajo es fuente de autorrealización, de satisfacción, de despliegue, pero además, con arreglo a sus manifestaciones, tiene una dimensión social, pues su impacto se verifica en las transformaciones, como decimos, en la comunidad, más o menos valoradas por su utilidad. Mediante el trabajo ético, la persona da lo mejor de sí misma, se responsabiliza y participa, obtiene provecho, una retribución justa y se sitúa en un terreno de desarrollo compartido. No debe considerarse el trabajo en términos meramente técnicos o económicos, despojado de su sentido moral y social, lo que empujaría a los trabajadores y a la sociedad hacia su degradación, particularmente a los sectores más desfavorecidos. ¿Somos recursos humanos o somos seres humanos? Es que el lenguaje también es muy curioso, porque realmente a menudo se habla de recursos humanos. Bueno, no vamos a pretender cambiar esta expresión, pero preferimos sentirnos, al menos un servidor, como un ser humano y no como un recurso humano. Es que muchas veces se informa de ciertas tendencias en este lenguaje que parece que no alberga ningún componente ideológico, parece que alberga una profunda deshumanización, una instrumentalización de las personas. Como quiera que sea, se precisa una mayor sensibilidad por parte de todos, administración, empresarios, trabajadores, para dar un renovado impulso al proceso de humanización laboral. Queremos decir que es importante crear trabajo digno. Para que esto sea realidad, las personas tienen que ser consideradas como lo que son y no como simples recursos. Al menos así pienso. Por otro lado, hay numerosos trabajadores expuestos a muchos problemas. Esto ha hecho, por ejemplo, que haya crecido enormemente la pedagogía del trabajo. Incomprensiblemente, yo di una asignatura hace bastantes años y me encuentro que algunos pedagogos adscribían la pedagogía del trabajo al terreno de la teoría de la organización. Esto es un disparate, porque cuando hablamos de formación en la empresa, este era el título de la asignatura, es algo eminentemente pedagógico. Claro que se puede enriquecer, se debe enriquecer de la teoría de la organización, de la psicología, etc. También ha aumentado, por ejemplo, pues la psicopatología del trabajo, para estudiar lo que acontece a algunos trabajadores, como es, por ejemplo, el estrés o la depresión, etc., generada por causas laborales, Y luego ocurre que hay algunas personas que no han entendido en absoluto, y perdón, lo que es el síndrome posvacacional, y lo han frivolizado. Yo que he sido uno de los principales, tengo que decirlo así, difusores de este concepto. El síndrome posvacacional es un reflejo de las tensiones que experimenta un número significativo de trabajadores cuando retornan después de un periodo más o menos amplio de trabajo. Pero es una modalidad de estrés, y esto no se puede frivolizar diciendo, como algunos no tienen trabajo, usted aguante lo que sea. No, señor, hay que promover un trabajo digno, en gran medida. Y entonces ese síndrome posvacacional, como manifestación del estrés, que además puede conducir a otros problemas mayores, pues tiene que contemplarse. Esto es que algunos colegas no han entendido en absoluto a qué se refiere esto del síndrome posvacacional. Muy bien, por eso ha crecido tanto la psicopatología del trabajo, como ciencia también que estudia estas cuestiones. Bueno,
No podemos analizar las circunstancias concretas de cada ocupación. No podemos hacerlo porque el campo del mundo laboral es amplísimo, muy diversificado, y además es bueno que así sea. Un proceso tal debe ser sensible a las orientaciones educativas, muy beneficiosas para la salud, en el triple plano biológico, psicológico y social. Cabe pensar, por ejemplo, en el positivo impacto de la información-formación en el mundo del trabajo. Por ejemplo, a la hora de prevenir adicciones y otros trastornos, como el estrés, como la ansiedad, como la depresión, al igual que en el enriquecimiento del ambiente laboral, el ambiente, lo que rodea, lo que de alguna manera se respira cotidianamente, sin pasar por alto los buenos resultados económicos acompañantes y la positiva proyección en la convivencia. Se están potenciando por eso en nuestros días programas de formación inicial y permanente dirigidos al mundo laboral. Cuando se opta por un programa formativo, desde luego flexible, abierto y centrado en la persona, pues hay que pensar que va a tener un impacto beneficioso. Y no podemos poner el broche a esta reflexión sin recordar que en la creación de empleo, que es una prioridad, hay que asumir los retos vinculados al cambio demográfico en España, por ejemplo. Cultivar la solidaridad, ¿esto qué supone? Pues que hay algunos, incluso desde las universidades, que se fomentan empleos cuando tienen un trabajo principal y tal, y realmente es simplemente para tener ciertos privilegios, por ejemplo, porque lo conocemos, esto hay que decirlo así, Estimular la inversión y el estímulo emprendedor, impulsar la educación con programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pues sí, el equilibrar los derechos y deberes de los empleadores, los trabajadores, etc. Fomentar la igualdad de oportunidades para todos, promover la colaboración entre los distintos sectores sociales, favorecer actividades de investigación, más desarrollo, más innovación. Esto es incomprensible que los gobiernos, que además tenemos que criticar estas cuestiones, si estamos en el ámbito universitario, esto es incomprensible que no se promueva, y además investigación de calidad, no la que plantean algunos que conocemos, esto no tiene ni pies ni cabeza, nada más que es para obtención de recursos. Potenciar la formación y la inclusión de los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, las personas con diversidad funcional, favorecer la conciliación de la vida familiar y profesional. El mundo de la empresa no es ajeno a los valores, en modo alguno, sobre todo si pensamos en la repercusión social o socioeconómica. Existe, por ejemplo, desde finales de los años 90, lo que se conoce como la dirección por valores. Lo pongo simplemente como una curiosidad, pero realmente, más allá de esta expresión o de esta iniciativa, es que el mundo de los valores siempre ha estado presente en una empresa, vamos a decir, una empresa suficientemente responsable, no una empresa depredadora, ¿no? Esto es algo que va socavando la convivencia para todos, hay que decirlo así, ¿eh? Muy bien. Pues un modelo llamado adaptarse a las características de cada empresa concreta es fundamental. En general, esta dirección por valores pretende sobre todo el equilibrio entre las vertientes económica, emocional y ética de la empresa, con objeto de alcanzar mayor bienestar, mayor ventaja competitiva en el mercado y una mayor contribución social. Humanizar la empresa es considerar a las personas con toda su dignidad como personas. Esto quiere decir que es responsabilidad de todos, también de los trabajadores, desde el más modesto al que más cargo tiene. Indiscutiblemente, en toda esta dirección por valores es fundamental el liderazgo, a un tiempo técnico y ético, integral, que deja atrás el ordeno y mando. Es más, cada vez se habla con mayor frecuencia de equipos de liderazgo, de equipos directivos, por ejemplo, donde se cultiva el compromiso, el trabajo colaborativo, la confianza, la responsabilidad, la comprensión, la creatividad, la tenacidad, la formación continua, la retribución justa, la satisfacción, el desarrollo personal, las relaciones. En suma, un asunto que nos adentra de lleno en los valores, porque es un asunto
ético, no cosmético. Muchas gracias a todos. Vamos a iniciar un coloquio. Luego, ¿No se oye? sí, ahora sí. Digo que vamos a iniciar ahora un coloquio. Cuando yo no me quiero extender en las presentaciones de mis colegas, amigos que van a hablar, es porque sé que ellos necesitan más tiempo y yo les dejo precisamente que se explayen. Vamos a intentar, por favor, que las preguntas sean muy concretas. Sé que va a haber muchos, porque estamos hablando de una temática más que importante, muy actual y que nos toca a todos, absolutamente a todos. Pero quiero felicitar en nombre ya de todos a mi buen amigo Valentín, porque nos ha dado una conferencia como todos esperábamos, los que le conocemos esperábamos. Y además se manifiesta aquí, se manifiesta en esta conferencia como él es. Es un hombre que sugiere mucho, a veces precisa, aparentemente no precisa, pero se le entiende perfectísimamente. No concreta mucho, pero lo deja ahí para que nosotros pensemos lo que él está queriendo decir y lo que él está pensando. Él es así. Él es así. A mí, al hilo de todo esto que estaba diciendo yo, voy a abusar, porque como tengo el micrófono yo ahora de momento, pues me van a permitir un par de minutos. Imaginemos, a mí una de las cosas que más me sorprende es esas mesas redondas o esas mesas televisivas donde nos encontramos con una persona muy documentada, muy capaz, dominando ciertos asuntos, y otra serie de personas que no tienen ni idea, pero que tienen la libertad y sobre todo la desfachatez de opinar de todo, de lo divino y de lo humano. Y de repente nos encontramos con que incluso se va extendiendo ese término de yo respeto a todo el mundo y respeto lo que usted acaba de decir, aunque sea la barbaridad mayor del mundo. ¿Qué es eso de que hay que respetar todas esas opiniones? A ver, ¿cómo encajamos esto, mi querido amigo Valentín? Bueno, muchas gracias, Luis, por tus comentarios, por tu valoración sobre mi exposición. Gracias a todos. Y sí, verdaderamente lo que pretendemos pues, es un poco reflexionar. He trabajado esta conferencia y de alguna manera pues, les he trasladado aquello con lo que me he encontrado, relativo, por ejemplo, a estas políticas educativas. Tengo que hacer todavía la sistematización de los valores en los sistemas educativos iberoamericanos, etc. Ahora voy a lo que me ha preguntado Luis. Y es verdad que estamos en una sociedad donde todo vale, ¿no? De alguna manera. Decía el tango, aquel siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, el que no afana es un gil. Y al mismo tiempo se comparaba a un burro con un gran profesor. Y esto ocurre en los medios de comunicación porque, de alguna manera, la televisión, ese gran ventanal al mundo, pues muchas veces nos presenta todo en un régimen de igualdad. Y da lo mismo el burro, al que se refería el profesor Arranz, que el gran conocedor de un tema, pongamos por caso, ¿no? Y parece igual. Y entonces esto pues, contribuye a esa ceremonia de la confusión en la que muchas personas están instaladas, personas quizá con poco sentido crítico, a veces con poco tiempo para analizar, etc. Es una lástima. Estamos en la opinionomanía, vamos a decir, ¿no? La opinionomanía. Pero antes comenzamos hablando de Sócrates. Sócrates es una figura referencial para todos. ¿Por qué? Pues al menos por varias notas. Una, por su compromiso con el logos, con la racionalidad. Frente al mito, él ensalzaba el valor de la racionalidad. También por su compromiso ético,
que le llevó incluso a morir por ser coherente con su pensamiento, con cómo había vivido, con las leyes de su tiempo. Algunos discípulos le brindaban una escapatoria, pero él prefirió ingerir la cicuta y morir. Y también, al menos, más de por su coherencia personal, por su ética y por su racionalidad, también por su compromiso con el diálogo acrecentador. El diálogo acrecentador, que es justamente lo que escasea en estos programas a los que se ha referido el profesor Arranz, en programas de telebasura, como se les suele denominar. El diálogo es fundamental en nuestra especie, en el ser humano. El diálogo nos hace crecer, supone un intercambio de ideas, también pues, informaciones, de valores, permite contrastar, a veces favorece el descentramiento de las propias posiciones y nos lleva a crecer. Pero tiene que ser un diálogo alumbrador, no algo que nos deslumbre, pero que no alumbre. Tiene que permitirnos crecer. Y por eso, en este momento, ensalzo también ese diálogo socrático. Ojalá fuésemos todos, y más aquellos que nos dedicamos a la educación, como decía un personaje de Leopoldo Alas Clarín, una especie de Sócrates a la moderna. Una especie de Sócrates a la moderna, del siglo XXI. Eso sí, en versión femenina y masculina. Porque es absolutamente necesario. Luego ese es el diálogo que se echa de menos. Había programas antes muy interesantes, me parece que La Clave, que a mí me gustaba mucho ver, algunos de los aquí presentes lo recordarán, otros no, donde era muy interesante y luego se acompañaba de una película, etc. Eso es fundamental, y si no, pues todo vale y no todo vale. Claro, el diálogo. Y para que admitamos la importancia del diálogo, que ahora mismo podríamos agitar también como valor, recordemos lo que dice nada menos que el príncipe de nuestras letras en torno al diálogo, en cierto modo, a través de Don Quijote. El príncipe de nuestras letras, a través de Don Quijote, cuando habla con Sancho, que en gran medida los diálogos están presentes a lo largo de todo el discurrir de la obra. Cada día Sancho, dice Don Quijote, entonces vas haciendo más listo y más discreto. Y Sancho, esa especie de Sócrates analfabeto, responde: sí, mi señor, que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas, vienen a dar buenos frutos. Quiero decir que la conversación que con usted he tenido es como el estiércol que ha permitido fructificar esa tierra estéril aparentemente mía. Ese es el valor del diálogo que se echa de menos en nuestra sociedad. Bueno, bien, perfecto, ya. Sí, ahora mismo. Digo, lo del respeto, respetar, vamos a ver, se respetan las personas, pero las opiniones no tienen por qué respetarse. Si esas opiniones hay que replicarlas, argumentarlas, criticarlas, etc. Las personas sí, por supuesto, es impedible, eso es sagrado, la persona es sagrada, pero las opiniones no. Es decir, una opinión necia, estúpida, fuera de lugar, absurda, etc., no tiene por qué estar siendo respetada por nadie. Pero bueno, eso no se puede decir. Estamos utilizando las palabras. Las grandes revoluciones empiezan por el cambio de las palabras. Lo has dicho. Pero es verdad, es así. Y ahora mismo los eufemismos, fíjense cuántos eufemismos hay, manejamos todos nosotros para decir las cosas que antes se decían con una frase o una palabra, ahora empleamos ahí circunloquios, etcétera, etcétera. Bien, voy a dar cuenta. Venga, a ver. Ahí. Se dice que usted es profesor del Centro de Enseñanza Superior Don Bosco. Una nota ya antigua, una nota ya de hace unos años. Fui profesor. Actualmente no. Y tengo otro que dice discurso educativo
por la comunidad catequística salesiana. Son trabajos míos sobre el discurso educativo. Tengo algún trabajo sobre esa temática. O sea, que ha tenido relación con los salesianos. Sí, efectivamente. ¿Qué día es hoy? El 24 de mayo, que es María Auxiliadora, la patrona de los salesianos, que ha tenido relación con ellos. Pues sí, incluso estuve en un centro, usted ha citado, que es de titularidad de hermanas de monjas. María Auxiliadora. 10 criterios de educación en valores. 10 criterios en el Quijote. En el Quijote hay 10 criterios de evaluación en valores. Al menos 10 seguro que sí. Esto responde a una colección que tiene esta editorial salesiana, por cierto, ECS, catequética, Central Catequética Salesiana, y se llama así la colección, no la hice yo ni la dirijo yo, entonces me pidieron escribir algún título, pero hago la responsabilidad. El libro, ese que ha citado es mío, pero los 10 criterios es la colección, es algo genérico. Se ha referido exactamente a estos 10 criterios. Bueno. Enhorabuena por esta conferencia extraordinariamente interesante, y a los que nos hemos dedicado muchos años a la enseñanza universitaria nos afecta de forma directa. Si yo no tuviera a mis espaldas casi 40 años de enseñanza universitaria, no me hubiera atrevido a hacer esta pregunta. A ver qué opina de esto, nada más. Hemos hablado de los planes de estudio, más o menos, de la Comunidad Económica Europea. Ha salido Portugal y España. Y yo me pregunto, ¿qué opinión le merece el que en esta España nuestra se haya eliminado el latín y el griego? Y toda la civilización y la cultura clásica. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo soy de los que estudiaron latín y griego, y además por elección, particularmente el griego, y realmente pues tengo que decir que me ha venido muy bien, pero es verdad que estamos asistiendo a un retroceso muy grande en asignaturas como las que usted ha comentado y otras. No sabemos exactamente a qué responden nuestros planes de estudio muchas veces, a esa diversificación tan enorme que hay según las comunidades autónomas, al poco estudio de aquello que nos es común, que tiene largas raíces y profundas raíces, y bueno, entendemos que muchas veces pues, la desorientación, la endeblez, la fragilidad de muchas personas, en el sentido metafórico y real quizá de nuestra sociedad, pues se deba probablemente a la poca consistencia de esos planes de estudio. En fin, ya le digo que personalmente mi experiencia fue muy positiva. Gracias. El sentido humanístico de Valentín es notorio y notable. ¿Quién más? Felicitación por su referencia. Educación, justicia, igualdad es lo que debe de reinar en una sociedad democrática,
Entonces, yo le pregunto a usted porque a lo largo de su conferencia, en algún momento ha dicho que las leyes se están reformando. Eso lo ha dicho usted. Bien, yo te pregunto y pregunto y me pregunto. Las leyes no se están, a mi modesto entender, yo no tengo ni espalda más que trabajo y trabajo y trabajo. Y estudio ni siquiera estudios escolares. O graduado escolar que entonces no hace falta ser ni inteligente, ni culto, ni nada para estar en el mundo y tener oídos y ojos. Y esos pues los tenemos y estamos oyendo todos los días, desde hace mucho tiempo, y estamos escuchando todos los días y oyendo. Entonces, yo creo que la igualdad, al modo de ver, no solamente no es justa, sino que no sería ningún disparate, y si lo digo no me importa, tengo derecho a equivocarme y a decir disparate como son alguna vez. La igualdad para mí nos está pisoteando, nos está insultando. La justicia también nos está pisoteando, nos está insultando continuamente. La sanidad nos está pisoteando. Los políticos nos están engañando. Entonces, fíjese si están engañando a los políticos, por hablar, claro, de igualdad, como se ha dicho que la justicia, o sea, las leyes se están reformando. No sé, yo he oído alguna vez que las leyes llevan 100 años, algunas sin reformar. Aquí tiene usted a la mujer. ¿Cuántos años lleva la mujer discriminada? Los políticos de un bando y de otro, pues no da un signo político, un signo ideológico que tenga uno y otro, porque son iguales, los dos primeros. Y los dos que van detrás, pues todavía no han tenido ocasión de robar, pero cuando tengan ocasión si tienen, pues también lo harán como nosotros, ¿sabes? Porque esa es la educación, lo que se está aprendiendo. El gitano, el niño gitano, pues desde que nace, pues ve lo que aprende, pues a robar, pues tiene que robar. El niño que en Nicaragua cuando nace a los 4 años no ve más que guerra y matar, pues ese niño no. O sea, hacemos lo que nos enseñan y la educación, usted que es profesor de educación, la educación principal está en el niño. Si no se educa al niño, ¿qué se puede esperar? ¿Qué clase de hombre va a ser el niño que no se le educa? Entonces, mirando por ese sentido, la igualdad. Oiga, pues mire, yo, tanto Juan Carlos como Felipe VI, en los discursos de Navidad, siempre dicen, la igualdad, la justicia es igual para todos. Pues mire usted, yo sé que hay muchas personas que están en lista de espera para que le hagan una operación y cuando llega la operación, como es un año, pues ya se ha muerto. Pues mira, el otro día, hace una semana, dije en televisión, usted lo verá también, el rey Juan Carlos salió del hospital y decía, esta es sus 19 operaciones. Pocos españoles van a tener ocasión de que les operen 19 veces y eso que dijo Juan Carlos, la justicia es igual para todos. Hombre, pero ¿cómo se nos puede engañar como los políticos ahora? Bueno, ya termino, ya me estoy hablando mucho. No me puedo hablar tanto. En fin, los políticos ahora engañan. Encima de que a la mujer no se le ha hecho, no se ha movido una pasta para la discriminación de la mujer. Eso es el mal peor, uno de los males peores que hay. Encima ahora las engañan diciendo amigas, amigos y amigas, madrileños y madrileñas, ciudadanos y ciudadanas. Hombre, eso es igual, ¿para qué? Para engañar. ¿A qué mujer van a engañar? Yo soy mujer y digo, no me engañéis diciendo esto. A mí luchar por nuestra igualdad y no me digas ahora de amigos y amigas, porque eso no es ninguna migaja a la mujer. Eso es insultarla. Nos están insultando. Perdón. Gracias, señor. Vamos a ver. Yo me refería a las leyes educativas. Es que hemos cambiado mucho de leyes. En unos lustros hemos asistido a cambios. Tan pronto llegaba un partido político al gobierno, una ley, después el otro reformaba la reforma ya reformada, etc. Y esto, pues en cierto modo, también ha contribuido, yo creo, a esa desorientación y no sabe muy bien a qué atenerse por parte de la comunidad educativa, el profesorado, el alumnado, que son verdaderamente los destinatarios de todas estas leyes. Y luego igualdad en lo que se refiere a nuestra condición de personas, a eso me refiero, en lo que se refiere a la dignidad como personas, ¿no? Como seres humanos, pero efectivamente luego somos todos distintos, somos
únicos, somos singulares. Es un principio básico también de toda la educación. ¿En qué medida podemos dar el alimento a cada uno en función de sus necesidades, de sus características, el alimento intelectual, valga la metáfora? Quiero decir que realmente ese principio de la unicidad, de la condición de seres únicos, pues se extiende a todo ser humano. Vale incluso, lo digo muchas veces, también para esos gemelos univitelinos, esos clones naturales que son los gemelos monocigóticos, univitelinos, porque al final cada uno es quien es Juan y Pedro es Pedro, claro que sí. Y si las leyes no tienen en cuenta esto, pues es un mal asunto, habrá que modificarlo. Luego no discuto que efectivamente ahora se está comentando lo del Código Penal, que a lo mejor está obsoleto en algunas cuestiones, es otra cuestión. Yo me refería a las leyes educativas, al intenso cambio que hemos experimentado, ya digo, en los últimos años. Y por lo demás, permíteme, no me puedo callar en esto, discúlpeme, pero realmente tengo que decir algo. No me gusta que se hable mal de los gitanos porque entramos en el terreno de los estereotipos. Yo trabajo con alumnos de educación social y si no, sería yo y con toda razón el corregir. Habrá personas de todo tipo y hay que dar siempre un margen de posibilidad a los grupos humanos, promover la inclusión y favorecerla. Yo trato en eso también de ser coherente con los derechos. Entonces, bueno, nada más y muchas gracias. Desde luego coincidimos todos los presentes y aun los ausentes en que la etapa cimentadora de la vida es la niñez, pero no solo la niñez. Tenemos que mejorar y tratar de enriquecernos a lo largo de toda nuestra vida, desde la cuna hasta la sepultura. El otro día el profesor López Herrería seguramente ha dicho esto, es decir, que ciertamente no somos perfectos, pero somos perfectibles, y esto no acaba con una cierta edad, ni siquiera con la mayoría de edad, de manera que todos estamos llamados a mejorar. Y hay aquel que crea que ya lo sabe todo, porque ni aunque viviésemos 100 vidas, lo sabríamos. Siempre hay ocasión para seguir aprendiendo. Gracias.